Buenos días, tardes, noches. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo de internet. Eh, en el horario que usted nos quiera oír. Ya sabe que este programa se emite en diferido, se graba y después se emite a través de radio online. Aunque también puede que lo oiga eh, en el futuro, cuando esté colgado en la web y oiga este programa en cualquier momento. En cualquier caso, le deseamos que pase un tiempo agradable en nuestra compañía y que las cosas que le comentamos, sobre las que hablamos en esta radio, pues les sirvan, les sean útiles. Buscamos sobre todo, aparte de tomar perspectivas que sean interesantes, pues dar respuesta a problemas que usted pueda tener, que se planteen en su vida, que aparezcan en sus circunstancias vitales y a las que le resulte difícil hacer frente o que le produzcan una incomodidad. Y este es el caso que nos lleva al programa de hoy. Tenemos en el otro lado de la línea de internet, estamos haciendo una conexión telefónica a través de Skype, a Chandrika Chaitanya, profesora de Ayurveda y enfermera de profesión, practicante y profesora de yoga desde hace más de 20 años y discípula del maestro Swami Shankara-Tilakananda. Buenas tardes, Chandrika. Namaste, Antonio, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Hoy nos hemos planteado en una lista de unos 4 programas que vamos preparando según va avanzando los programas que tratamos. Vamos planteándonos nuevas cosas que les puedan interesar a ustedes que nos oyen, buscando sobre todo, como le digo, la utilidad. Hoy nos hemos planteado un tema, yo creo, de mucha actualidad, que produce muchos perjuicios a muchas personas, que muchas veces se agarran a elementos, a sustancias, a hábitos que les producen adicción. Vamos a tratar el tema de las adicciones y el efecto que pueden producir en la conducta humana, en el organismo, y lo perjudiciales que pueden ser en distinto grado. La primera pregunta que se me ocurre hacerte, Chandrika, es ¿hasta qué punto son perjudiciales las adicciones? Bueno, pues hasta un punto en el que la adicción, digamos que toma el lugar casi primordial de interés y de acción de la vida de esa persona. Eso es como, diríamos que lo máximo que pudiera ocurrir en la adicción, en diferentes niveles, diríamos, que una persona puede tener de adicción a diferentes cosas. Pero hasta el punto máximo podría ser eso, y entonces hasta llegar a ese punto hay diferentes pasos, pero todos desde el principio empiezan a ser un poco negativos, pero el último ya lo es total. Uno pierde el control de su mente, uno pierde la capacidad hasta de diferenciar lo que le conviene o no le conviene, porque todo está, digamos, pasado por el filtro de lo que a uno le interesa en virtud de seguir manteniendo cerca de uno o incluso dentro de uno esa sustancias o elementos a los que uno es adicto. Entonces, la adicción llega hasta un punto, digamos, de casi diría enajenación, porque uno no tiene el dominio y mucho menos la mente de
pensar de una manera adecuada o de ver incluso el peligro al estar en esa situación de adicción. Entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona en casi todos los aspectos de su vida es perder el control o el dominio sobre uno mismo y sobre todas las capacidades de uno mismo. ¿Qué encubre o qué tapa eh, o qué tipo de dolor interno o de carencia viene a cubrir una adicción? O sea, está claro que eh, eh, nos volvemos adictos a muchas cosas. Entiendo que algunas más perjudiciales que otras, el café, la nicotina, incluso las drogas o el alcohol, eh, pero también otras cosas, ¿no? También el juego, o también, no sé. Hasta las personas tal vez nos podemos volver adictos, ¿no? O las personas, efectivamente, o a los hábitos. O a los hábitos. Hay un amplio campo, ¿verdad? Hay un amplio campo de elementos que nos pueden hacer adictos a ellas. Y yo creo que todo empieza en cierta inseguridad en alguno de los campos o facetas de acción de una persona. En inseguridad, en insatisfacción, en búsqueda de algo nuevo, de nuevos movimientos, pero yo diría que casi todo se viene a centrarse en esos dos aspectos tal vez. Inseguridad personal, con lo cual necesitas tener algo que te ayude a asentarte, y ahí tal vez depende también muchísimo del medio social en el que uno se mueva, en el que uno viva y se desarrolle. Es un profundo también análisis respecto a esto. Por eso hay gran cantidad de sustancias, como decimos, y elementos a los que podemos ser adictos, y casi todos las personas podríamos ser adictos a algo. Hoy día incluso ha salido, bueno, no hace mucho, ¿no? Pero está claro, la adicción hasta Internet. Estar en comunicación con personas, pero que el hecho de que es posible que no te vean, no es posible que puedas cambiar en esa comunicación tu personalidad y tu manera de ser. Hay unas profundas razones por los que uno puede ser adicto. Pero es que incluso hasta las cosas más sencillas, más livianas, que podemos buscar en algún momento, y eso en cuanto vemos que nos da satisfacción, si nuestra vida no se desarrolla de una manera serena y satisfecha, no solo en el sentido de que salga positivo lo que queremos, sino que lo que hagamos nos guste, lo que vivamos nos sea beneficioso, nos cubra todas las necesidades que tenemos. Entonces uno vive con las diferentes cosas, tanto trabajo, relaciones con las personas, acciones de entretenimiento, costumbres que uno tenga, y las puede vivir de una manera equilibrada. Pero cuando algo de eso se empieza a tambalear, si uno también no tiene un equilibrio interno, una manera de permanecer, aun sin las cosas que uno pueda perder en la vida, permanecer de una manera sereno y tranquilo aun dentro de la pérdida, entonces también uno fácilmente puede ir a buscar esas necesidades en otras cosas que pueden crear adicción. La verdad es que yo pienso que antes de la adicción física casi vendría la adicción mental o emocional. Pero en cambio también cuando hay carencias
físicas. Por ejemplo, en la alimentación uno puede volverse adicto también a la comida. Es que verdaderamente las adicciones cubren todo el campo de la persona, tanto físico como mental, en todos los aspectos. Sí, hay adicción a la televisión, hay adicción al deporte, hay adicción al trabajo. Eh, no sé, a lo mejor recuerdo alguna frase que en relación con estos temas se ha comentado aquí en esta radio, ¿no? De una frase de un escritor que vendió muchos libros, de un libro que parece comercial, parece de un libro de venta, pero también es un libro con un contenido espiritual muy profundo, que decía que el hombre es esclavo de sus hábitos y que ya que va a ser esclavo de sus hábitos, pues que sea esclavo de los buenos hábitos, ¿no? Eh, no sé si la alternativa a las adicciones son crear hábitos positivos. ¿Qué piensas sobre esto, Tanaria? Pienso que la mente se vuelve fácilmente adicta a muchas cosas. Es posible que sí, que fuese el buscar los hábitos positivos. De hecho, nuestra vida parece que se pudiera desarrollar dentro de la costumbre de lo que estamos haciendo un día tras otro, y si eso nos da satisfacción, si eso nos nutre y nos encontramos bien en sus ratos felices con ello, entonces fácilmente queremos volver a repetir. Tal vez sea eso el punto de la adicción, pero la adicción sin duda no tiene ese nivel tan bajo. La adicción tiene una atadura completa a eso, a lo que uno está adicto. Entonces, tal vez lo que estamos diciendo como adicción no tuviera que ser utilizada la palabra adicción, pero la adicción en sí es algo que incluso, como decíamos antes, puede llegar a enajenarte completamente, perder trabajo, perder amistades, perder familia y perderte sin duda a ti mismo en pos de esa adicción. Entonces, sin duda que el buscar hábitos positivos de vida es enormemente beneficioso, porque de hecho, como decimos, es que la mente repite las acciones a lo que uno está acostumbrado, y sobre todo si en esa repetición o en eso que está ejecutando le trae beneficio, le trae bienestar. Pero claro, llega siempre un punto en el que, a pesar de que uno tenga esos hábitos positivos, también la adicción, la situación de en exceso utilizar o tener o depender de esos hábitos, aunque sean positivos, también es una dependencia. Entonces, hay que ver un poco hasta qué punto uno puede vivir serenamente, estar en equilibrio sin tener que tener eso a lo que uno está adicto. Efectivamente, como dice, a muchas personas se vuelven adictas a determinadas sustancias por inseguridad, ¿no? Por sentimiento de incapacidad. Pues se bebe para desinhibirse, para sentirse más seguro, para tener más expresividad, para soltar más las emociones. Se bebe alcohol, me refiero. Sí. O se fuma también como sensación de distanciarse de las cosas, ¿no? De perder, de que las emociones se duerman un poco, ¿no? Y no sentir esa precisión emocional, ¿no? Pero ¿qué hacer para ganar más seguridad y para sentirse más no sé, con menos miedo, ¿no? Porque el fondo será el miedo, ¿no? ¿O qué puede ser? Deberíamos de ver qué es lo que uno está viviendo y por qué eso no le satisface, y entonces buscar la alternativa, buscar qué. Hoy día vivimos en una sociedad en la que necesitamos, para estar igualados, entre comillas, a los demás, en tener. Vivimos en la sociedad de tener cosas. Y no importa tanto
el que uno verdaderamente sea internamente algo, y no digo internamente porque es diferente a ser externamente. Ser médico o ser fontanero, en realidad eso no es más que la profesión, un campo de acción a lo largo de un día, pero la persona no es médica o fontanero las 24 horas. Quiero decir que no solo internamente uno no es médico o fontanero, internamente uno es persona, independientemente luego de que haga unas cosas u otras, se encargue de las diferentes, de hacer diferentes acciones de trabajo. En ese reconocimiento del interior de uno mismo, yo creo que es lo que daría lugar a mantener ese equilibrio en el que pudiéramos hacer frente al miedo, pudiéramos hacer frente a la inseguridad, pudiéramos hacer frente a diferentes cosas que nos pongan en inferioridad o en infravaloración al respecto de las demás personas. Si tuviéramos ese aspecto interno bien reconocido o bien sentido, nos sintiéramos equilibrados, tranquilos y serenos en nuestro interior, entonces lo demás podrá, como siempre, tambalearse, porque lo que no depende de nosotros se moverá como sea. Pero si en nuestro interior estamos serenos, sabemos quiénes somos, tenemos esa seguridad interna, entonces podemos hacerle frente a todo lo exterior mucho mejor. Y el problema es que tal vez no nos educan o no educamos, porque aunque todas las personas en todas las edades de su vida puede ser adicto, ¿no? Pero si hablamos un poco ahora mismo hacia las personas que ahora mismo estén adictas o que vayamos con cuidado, hay que ir para no crear, para no tener las tendencias a las adicciones, para que las personas no busquen en algo en concreto, porque además siempre es la búsqueda de algo externo, en esa ayuda para que uno se sienta bien. Sin duda que ayudas necesitas, muchas para vivir, pero no algo de lo cual tengas que depender absolutamente. Incapacidad de relacionarse, por ejemplo, si uno no ha bebido ya varias copas, incapacidad de estar con otras personas si uno no está fumando, incapacidad incluso de vivir tranquilamente con en tu vida si no estás ahora digo fumando, por ejemplo, tabaco, sencillamente, ahí la adicción al tabaco. Pero claro, todo esto, todas las cosas a las que vamos siendo adictos o las que vamos sumando de una manera continua a nuestra vida, entonces llega un momento en el que también dejan su marca en el cuerpo, dejan su marca en la mente y dejan la marca en nuestro físico, de la misma manera que podemos necesitar ahora mismo fumar un cigarro si tenemos la adicción al tabaco tanto por la nicotina y otras sustancias que han ido creando en nuestro cuerpo una situación de dependencia hacia eso, porque si lo acortamos el cuerpo sufre, el cuerpo se queja, el cuerpo le duele. Y luego, por otro lado, mentalmente, si no tenemos el tabaco, parece ser que a lo mejor pues no nos encontramos equilibrados con nuestras amistades en el sitio en el que estemos, de acuerdo para tener esa relación con cualquier persona. Entonces, hay que buscar también, una vez que ya está la adicción, hay que buscar la limpieza o la eliminación de esa adicción, pero de nuevo tenemos que ir a buscar que no podemos quitarle a una persona una adicción y no darle nada a cambio, porque, como decimos también, la mente enseguida se engancha a las cosas y necesita, sin duda, para quitar una cosa, otra que le dé la sustitución a eso, pero no para que se enganche a eso y para que se haga adicta, sino para que vaya encontrando un punto de equilibrio y de armonía con su mente en ese sentido. Sí, estaba pensando precisamente en lo que acabas de comentar, que preguntarte a continuación. ¿Qué consejos da la Ayurveda para
visto que las adicciones son perjudiciales, la mayor parte de ellas, sobre todo las que afectan de una forma fisiológica, ¿no? ¿Qué consejos da la Ayurveda para desintoxicarse, para alejarse de una adicción? Necesitamos, como decíamos, esa limpieza en el cuerpo y también en la mente. En la limpieza en el cuerpo tendríamos que hablar, por ejemplo, en principio de beber agua. De beber agua porque todas las sustancias de nuestro cuerpo, por ejemplo, todas las células están bañadas en líquidos, están viviendo en medio de los diferentes líquidos corporales, y esos líquidos fundamentalmente son agua con otras diferentes sustancias. Entonces, diríamos que necesitamos hacer esa recarga de la limpieza del cuerpo para eliminar esas sustancias que quedan de las diferentes adicciones, sobre todo si son adicciones físicas. Por ejemplo, si es la adicción al alcohol, si es la adicción al tabaco, si es la adicción a la comida, si es adicción a diferentes comidas, pero también incluso aun cuando fueran adicciones mentales, o adicciones en las que uno lo percibe más que nada en lo que esa adicción te causa en tu emoción, entonces aún así también habría que considerar que hay que limpiar y depurar el cuerpo porque, como muy bien sabemos, la mente vive en el cuerpo. Entonces, en ese campo de acción en la que la mente adicta y necesitada de una diferente serie de cosas está viviendo esa situación en el cuerpo, entonces de alguna manera cuando el cuerpo lo vas depurando, cuando vas limpiando, cuando la sangre la vas obligando a que se depure, a que se limpie, cuando vas tomando incluso una alimentación un poco diferente, porque incluso también las adicciones ayudan a que perdamos tal vez diferentes nutrientes, elementos, vitaminas, minerales, oligoelementos que nos permiten que nuestro cuerpo esté manteniendo esa homeostasis, ese equilibrio interno que necesita. Entonces necesitamos revisar la alimentación, saber si nuestra alimentación es correcta, variar, incluso también por el hecho de que esa adicción se ha generado y se ha mantenido gracias también a tener un cuerpo físico de una manera determinada. Entonces, cambiando ese cuerpo físico, desde el punto de vista, como digo, de la alimentación, desde el punto de beber agua, desde el punto de vista de mejorar la respiración, dando nuevos impulsos a nuestro sistema nervioso, porque la respiración no es solo tomar oxígeno y eliminar el anhídrido carbónico, sino que cada vez que respiramos estamos dando un impulso de movimiento y de acción a nuestro sistema nervioso. Entonces, de la misma manera, respirar, trabajar la respiración y sobre todo también trabajar con la capacidad de movilizar los pulmones, que de nuevo en la movilización del diafragma está estimulando también todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Todas estas acciones, que son las que realizamos todos los días y gracias a las cuales vivimos, debemos y se deben de revisar. Se deben de revisar y se deben de cambiar para dar ese estímulo de cambio en el cuerpo físico en principio, que es en el que está viviendo la mente. Y luego hay que darle intereses diferentes a la mente, buscar, pero claro, también hay que saber y tener claro que la persona está decidida a cambiar y casi habría que hacer incluso lo que en otras ocasiones se realiza, que es alejar a esa persona de su entorno, del entorno en el que se ha desarrollado esa adicción, para poder hacer, alejada de ese entorno, una vida diferente. Y entonces tener con más facilidad la acción de tratamiento y de la acción de recuperación y salida y eliminación de esa adicción. Eso necesita sin duda una interactuación de diferentes profesionales, porque el cuerpo requiere su cuidado, la mente requiere su cuidado en diferentes aspectos, incluso pues diferentes, como sabemos, terapias que hay de grupos de ayuda, el reconocimiento de ti mismo dado por otras personas también. En fin, hay un amplio campo de acción, pero la Ayurveda reconoce que todos esos son necesarios, porque la Ayurveda desde siempre reconoce que la persona se mueve siempre en ese campo
lógico, psicológico, con su mente y sus emociones, y en el campo de la interrelación entre uno mismo y el medio en el que nos rodea. Entonces, hay que hacer una revisión y un ajuste de todos esos diferentes aspectos de la vida de la persona. Y hay que darle a uno de esos aspectos la importancia que tiene para saber y poder descubrir, como decíamos antes, en último término, que cualquier cosa externa que sumemos, con la que deseemos estar satisfechos, con la que creamos que eso nos va a dar el beneficio de nuestra vida, tenemos que ir planteándonos que eso no es así, que las cosas externas todas nos ayudarán a vivir, serán ayudas, pero no será lo único por lo que vivir ni con lo único que tengamos que vivir. En realidad, incluso deberíamos de llegar a comprender que incluso podríamos quitar la mayor parte de cosas externas y vivir serenos, viviendo con nuestro reconocimiento interno de quienes somos. Por eso también la meditación, la concentración, la limpieza de la mente en ese sentido son técnicas muy importantes a la hora de salir de las adicciones, porque ayudan a equilibrar la mente y ayudan a dar la fuerza adecuada para poder vencer esas situaciones que nos tienen agarrados por todos sitios. Y estaba pensando, ¿y el ejercicio físico, el yoga? Sin duda, es parte también, o sea, en los principios de la alimentación, la respiración, el ejercicio, eliminar, descubrir cuáles son también las situaciones de estrés, de tensión vital que hacen que la persona se haya dirigido y se quiera mantener en esa situación adicta, y entonces también volver a eliminar esa situación, saber cómo quitarla, y por eso también a partir de ahí también la mente y el pensamiento positivo para tener un equilibrio en la vida de la persona y como digo, no tener que volver a necesitar de la adquisición de algo en particular para nuestra vida. Pero el yoga es enormemente importante porque el yoga, trabajando desde el cuerpo físico, haciendo que el cuerpo se abra, que los músculos se estiren, que las articulaciones se movilicen, están trabajando por un lado lo que vemos, nada más, el cuerpo físico, pero por otro lado se sabe que también en nuestro cuerpo físico existe todo un cuerpo energético, y ese cuerpo energético se afecta de una manera muy grande cuando tenemos una adicción, sea del tipo que sea una adicción física, como decíamos antes, tal vez la del tabaco, sea una adicción a la comida, o sea una adicción de tipo mental, o sea una adicción de juego, o sea una adicción al ordenador, o sea adicción a cualquier cosa. Tanto el cuerpo, como decíamos, sobre todo el cuerpo energético, se afecta el funcionamiento de los chakras, de esos centros energéticos que se saben que coordinan la movilización de la energía en todo lo que somos, y sobre todo ese cuerpo energético que es, diríamos, casi un punto de referencia también con nuestro cuerpo físico, y como si dos cuerpos, el físico y el energético, entrecruzados profundamente, entonces la afectación de uno afecta al otro. Pero nuestro cuerpo energético diríamos que es como primero el motor para que luego el cuerpo físico se desarrolle también, sea lo que es. Entonces, claro, es muy importante el ejercicio, y se sabe perfectamente ya en todos los programas de eliminación de adicción y de superación de esas situaciones, que sin duda el ejercicio entra a formar parte muy importante en ello, pero claro, desde el punto de vista de la Ayurveda, el yoga o el Vyayam son ejercicios de elección, no solo tal vez el paseo o el correr, que de la misma manera, y por eso se realizan, porque uno elimina muchas toxinas, porque actúa de una manera diferente, porque fortalece el cuerpo, porque está tomando oxígeno, y esa oxigenación y esa energía que viene con el oxígeno está ayudando a romper todas las ataduras desde el punto de vista físico y energético que tienes
con la adicción. Entonces, es enormemente importante. Es algo que habría que sumar en todos, si es que no lo hacen, que creo que sí, la mayoría de los centros que tratan programas de desintoxicación, estoy segura que hacen ejercicio físico y luego ejercicios físicos duros, para que también el cuerpo se canse y tenga una acción en la que esté ocupado primero en algo, muy ocupado en algo diferente a lo que le lleva a la adicción, y luego por otro lado ayudando a depurar el cuerpo, pero también a cansarlo, ¿no? Para que llegue luego su momento de descanso y pueda tener también el momento adecuado entre la vida y el sueño, lo cual es muy importante también en las adicciones. Muchas personas pierden hasta el control de ese conjunto de estar entre sueño y vigilia de una manera adecuada, gracias a la adicción. Quiero decir que se pierde y entonces también hay que recuperar eso. Ajá. ¿Y hay algún tipo de visualizaciones o de no sé, de ejercicios mentales que puedan ayudar también? Yo recuerdo el caso, estaba pensando ahora, el caso de una persona que dejó de fumar y aprendiendo a tocar la guitarra. Recuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque me dijo que había dejado de fumar y para no fumar empezó a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Bueno, supongo que tendría entonces un interés diferente, claro, ¿no? Tiene el interés de tocar la guitarra y si eso a su vez le va gustando, ¿no? Y le va ayudando a desarrollarse, a saber que puede hacer algo más. Es que, claro, depende, cada persona puede tener un mundo muy diferente en su mente y en cómo buscar esa acción adecuada que le ayude a salir de algo, ¿no? Entonces, claro, eso hay que explorar un poco el campo que necesita cada persona para eso. Y que le es bueno. A esta persona, por ejemplo, pues le gustaría la guitarra, pero a lo mejor a otra persona no le gusta la música o descubrió a partir de ahí una faceta importante en su vida que pudiera ser todo ese campo musical que a lo mejor antes ni lo tenía o ni lo había trabajado y en cambio le estaba suponiendo pues un desarrollo personal muy grande. Entonces, si quiere a su vez dejar de fumar o los momentos en los que a lo mejor de una manera casi sin sentido uno está cogiendo cigarros uno tras otro y en cambio pues está ocupado, por ejemplo, con las manos hasta la mente, la atención, el impulso, el interés que ponga en la guitarra, a lo mejor le va sustituyendo poco a poco el interés por el tabaco o la adicción que tuviera al tabaco. Sí, decía también lo del tema de las visualizaciones o de las prácticas mentales, porque conozco una persona también que incluso ha dado cursos ahí en la escuela védica, que hace unas sugestiones hipnóticas para dejar de fumar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues da como instrucciones en un estado de una relajación muy profunda para que la persona cambie su programación interna, ¿no? Uh-huh. La mente de la persona, la mente llega muy profundo. La mente no solo tiene este campo de acción en el que vivimos en nuestro mundo de vigilia. Alguna vez, no sé si hemos estado hablando ya de los diferentes mundos en los que vivimos. Vivimos en el mundo de vigilia, en el que cuando estamos despiertos, como ahora mismo, vivimos en el estado también de ensueño, en el que tenemos sueños como cuando estamos durmiendo y soñamos, y entonces vivimos en ese momento del sueño, en esa situación. Estamos también viviendo nuestra vida en estados de sueño profundo. Diferentes horas pasan a lo largo de la noche en las que estamos durmiendo, algunas de ellas o en algunos momentos soñamos, por lo tanto nuestra mente tiene un nivel de actividad determinado, y en otros momentos estamos profundamente dormidos en las que no somos conscientes absolutamente de nada, ni siquiera, como no, de que estamos durmiendo.
Nosotros somos conscientes de que hemos dormido cuando hemos salido del sueño, no cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo no hay conciencia en absoluto. Pero quiero decir con esto, y además hay otro cuarto estado, que es el estado de la meditación. El estado se llama Turiya Avasta, el estado en el que se rompe con los otros tres estados y la mente vive en un estado diferente. Por eso, con esto quiero decir que sin duda desarrollamos nuestra vida en estos, y podemos desarrollarla en estos cuatro aspectos, pero hay muchas partes de la mente que tenemos desconocidas. ¿Qué ocurre cuando estamos en sueño profundo? ¿Hay alguna parte de nosotros que se esté enterando de algo? Tal vez entonces hay, incluso como estabas diciendo de esta persona que da que da diferentes sugerencias o sugestiones a la mente de la persona, no cuando está en estado de vigilia, sino en ese estado tal vez de ensoñación o en un estado intermedio en el que diríamos que algunos frenos mentales se van, desaparecen, o como si un muro dejase diferentes huecos por los que entrar en ese momento esa sugestión que cale bien profundo en la base de la mente, y a partir de ahí, cuando uno salga de nuevo al estado consciente, completamente consciente, entonces ahí tiene como si la base ha sido creada de una manera determinada, lo que surja a partir de eso puede ser desarrollado de otra manera determinada. Por eso a lo mejor las sugestiones en estados de ensoñación o no completamente en estado de vigilia puede ayudar a crear una base diferente en nuestra mente, y también entonces unos intereses determinados, unas inquietudes determinadas y una actitud diferente con nuestra mente, con la que vayamos rompiendo con esa adicción. La adicción, yo creo que, como te decía antes también, sin duda está anclada en el cuerpo, pero está muy anclada en la mente. Por eso posiblemente cuando uno tiene que, o se plantea el hecho de querer dejar esa adicción, diríamos, como estábamos diciendo antes, tiene que ir a la limpieza del cuerpo, pero tiene también que trabajar en la mente. Por eso lo que me dices de las sugerencias en ese estado, o trabajar, como se trabaja también desde el punto de vista de la Ayurveda, con la meditación. La meditación es el momento en el que en la mente no tienes una mente en estado de vigilia, diríamos, no tienes que estar pensando las cosas que piensas a lo largo del día, no estás en estado de semisueño ni sueños, pero tampoco en el de sueño profundo. La mente tiene en ese momento una vivencia que no corresponde con ninguna de esas, y cuando esa mente se va desarrollando en ese aspecto meditativo, en ese silencio de la mente, buscando el fondo de la realidad de lo que somos, entonces posiblemente la mente más externa, la que se une a las adicciones, o la mente más intermedia, diríamos, la que también se une a ese estado de adicción, puede ir rompiendo esas ataduras con la adicción. Tal vez de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque se crea otra vía de desarrollo de lo que somos. La persona, yo creo que cuando tiene adicción, crea y tiene un mundo muy unido y muy dependiente de la necesidad de tener esa adicción con él. O sea, esas sustancias, esas acciones a las que uno es adicto. Por eso hay que ir buscando unos campos paralelos o diferentes en los que la mente se desarrolle de una manera diferente, tenga unos intereses diferentes y le abra un camino diferente de vida. Si no, no va a ser posible eliminar esa adicción. No va a ser solo posible atajando un aspecto, atajando el aspecto físico, o es que, como hablábamos antes, hay que actuar desde todos los aspectos para poder vencer lo que verdaderamente es una adicción. O sea, no un gusto solo determinado por algo, no tengo un gusto por esto, sino tengo una adicción. Una adicción es que no es tan fácil separarte de eso, no es tan fácil eliminar eso. Por eso tiene que ser una creencia radical desde dentro, de un convencimiento interno de que eso lo quieres dejar, y ninguna célula de todo tu cuerpo, ya no de tu mente, sino de todo tu cuerpo,
esté contraria a eso. Eso es muy importante también, el aspecto de la voluntad que uno tiene que tener, la decisión fuerte, profunda, absolutamente de todo tu cuerpo, de todo lo que eres, para vencer esa adicción. Si no, no será posible vencerla. En cualquier momento de debilidad, alguna parte de ti, alguna parte de tu cuerpo que no quisiera, que no esté tan convencida de que debe de dejar eso, en un momento de debilidad saltará y se hará dueña de nuevo de la situación y volverá a mantenerse la adicción. Muchas personas cuando dejan de fumar, bueno, yo dejé de fumar. Bueno, pero es que un día me ofrecieron un cigarro, cogí un poco, se fue la idea que esta persona tenía de dejar de fumar, se le fue de pronto. Hubo algo en su cuerpo, en su mente, que no estaba completamente decidido a dejar de fumar, ¿no? Y en el momento en el que alguien te ofrece, alguien te dice, estás en una situación en la que recuerda algo de lo que hacías antes por lo que tenías esa adicción, entonces de nuevo vuelves a dar los pasos en ese sentido. Por eso ante la mente siempre hay que estar muy vigilante, absolutamente vigilante. Por eso aún también en el campo de en qué hemos de hacer para salir de la adicción, otra cosa que también hemos hablado muchas veces, analizarse uno a sí mismo por qué ha llegado a esa situación de adicción, ir desgranando paso a paso, ya no todas las situaciones que le han llevado a eso, sino cómo hacer para salir de eso. Y el deseo que uno tiene verdaderamente de dejarlo, o sea, un análisis personal respecto a eso. Eso es muy importante también. Ajá. Pues nos quedamos sin tiempo ya. Vamos a ver que tenemos un poco de eco. ¿Hay alguna actividad para esta semana de la escuela médica? Bueno, esta tarde como todos los viernes tenemos la meditación a las 8 en Casa Yoga. Esta es una actividad que quiero señalar que no dejamos de hacer, sea lo que sea. Quiero decir, aunque sea Navidad como viene ahora, cualquier viernes que corresponda en todas las fechas que sean señaladas o no del calendario, vamos a tener la meditación a las 8 de la tarde, a la cual se puede asistir de una manera presencial o también online. Entonces es interesante esto. Luego ya, a la vuelta de las Navidades, para el día 8 de enero, tendremos el día de yoga. Día de yoga en el que también están invitados a venir a practicar yoga, a conocer yoga y seguir en contacto con nosotros. Muy bien, para contactar vía internet, pero para aquellas personas que no pueden asistir, es a través de Skype en escuela online. Escuela online. Con M de Málaga. Exactamente, escuela online, sí. Muy bien, Chandrika, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, y gracias a todos los oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, namaste. Namaste. Nos despedimos de usted dándole las gracias por estar junto a nosotros un día más oyendo este programa que, como les digo siempre, pues pretende ayudarles, pretende darles información que les sea útil. Recuerden comentar con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, con las personas de su entorno que esta radio existe. Nos gusta tener más amigos, más aficionados a esta radio, más personas que estén en contacto, haciendo honor al eslogan de esta radio, que es Evolucionando en Conexión. Pretendemos evolucionar estando conectados entre nosotros, porque el camino en esta evolución, si se hace acompañado, pensamos que es mejor. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.